tal? Buenos días. Estamos acá entre mate y mate y hoy con una visita. Yo siempre digo, todas las visitas son muy especiales y en este caso más. Esther Gladys Pereira es escritora, vive en nuestra comunidad y le vamos a ir preguntando algunas cosas primero para conocerla mejor. Después vamos a entrar en la obra que yo les voy a mostrar. Esta es la que nos ha llegado a nosotros. No es la única que ella ha producido, pero se lo vamos a dejar que ella lo pueda decir. ¿Cuánto hace que estás viviendo en la comunidad de Tanti? Bueno, ahora en febrero van a ser 18 años. 18 años. Nosotros llegamos en febrero de 1992 a Tanti. ¿De dónde provenía? ¿De dónde De venía? Neuquén. De Neuquén. Sí, de la Patagonia. Bien. Y yo un poco te comenté antes, fuera de cámara, que algunos jóvenes me habían pasado algunas preguntas. Las vamos a ir tejiendo en el medio. Y una es, ya sabemos que sos escritora, que sos docente, también es docente Esther Gladys. Ella dice Glassy para los amigos. Bueno, ¿desde cuándo escribís? Yo te puedo comentar que desde chica, porque me gustaba muchísimo, yo no era muy, no me resultaba muy fácil integrarme a los chicos jugando, por ejemplo, sino que me gustaba escribir todo lo que yo percibía de las cosas, sobre la naturaleza, sobre la forma de ser de cada compañero. Y después escribía poemas de amor para mis amigas. ¿Cómo es eso? A ver. Comencé, una compañera me dijo que estaba muy enamorada, ¿no? Entonces le pregunté cómo era el chico, qué le gustaba, que más o menos me hiciese un perfil del chico que a ella le agradaba. Entonces yo le escribí un poema de amor que después ella le entregó al chico como que era de su autoría. Como que lo había escrito ella. Claro, pero con la firme promesa de no abrir la boca. Esos pactos de silencio entre amigas. Sí, había código. Está muy Y bien. después, bueno, me comencé a hacer popular. Empezaban a venir los chicos del Colegio Nacional, que quedaba enfrente del colegio donde yo iba, las chicas, y empecé a escribir poemas de amor, te digo, rubios, morechos, altos, delgados, y poemas. Lo más difícil, te digo, y lo más cómico era escribir poemas de amor a una chica. ¿Te imaginas? Es complicado. Claro, que venía un amigo y me decía, escribime para esta piba que me encanta, me enloquece, y yo, vos sabés lo que era escribir un poema de amor a una chica. Pero bueno, y ahí empecé, ¿no? Ahí escribiendo así. Y digamos a nivel narrativo, es decir, ¿cuál fue tu primera obra? No poético, sino narrativo. Bueno, en el colegio yo tenía excelentes calificaciones en redacciones, en todo ese tipo de lengua. O sea, era algo que surgía. Yo no te digo, no sé si lo hago bien, lo hago mal, pero es mi manera de expresarme. Creo que me expreso mejor por escrito que en forma oral. Porque al escribir vos vas analizando, te vas poniendo en la piel de otras personas, vas sintiendo de diferentes maneras y querés expresar todo eso. Y yo lo hago, creo, mejor por escrito que oralmente. Me parece a mí, no sé, me resulta más fácil. Esta obra figura como publicada en el año 2009. Y yo quisiera, si la cámara me ayuda, acercarnos mucho. Permiso. El título dice Las huellas que se han dejado. Fíjense en la arena, hay una huella grande. Yo solamente voy a hacer la descripción. Después Glassy nos va a decir por qué esa diferencia. Y en el cielo hay otras huellas, apenas dibujadas entre las nubes, pero que se pueden advertir. ¿Por qué? ¿Por qué esa portada? Porque yo
viste, voy a ser muy expeditiva y muy franca, porque el genocidio en la República Argentina intentó borrar las huellas con desaparecidos y demás, si no, no hubiesen desaparecido los cadáveres. Entonces esto significa que hasta el crimen más perfecto deja huellas. Y acá esa huella grande significa todos los que quedaron, los sobrevivientes, que estamos todos unificados en un mismo dolor, en un mismo reclamo de justicia. Y en las huellas que están diseminadas, diríamos, en el firmamento, en el cielo, es que los que no están, aún están presentes. Esta obra recibió un premio del concurso de novela André Materón. Bueno, a Glassy no le gusta mucho que uno destaque esas cosas, pero yo creo que hay que decirlas, porque aquí en nuestra comunidad no lo hemos sabido a tiempo, por ejemplo, para que nos cuente más cercano a lo que fue el hecho del premio, de la publicación, de la presentación del libro. Entonces hoy vamos a hacer, yo quisiera preguntarte, una de las primeras cosas que me llamó la atención antes de empezar a leer tu obra es que todos los capítulos tienen nombre de persona. Es decir, en vez de poner el capítulo 1, 2, 3, vos le has puesto Elisa, Edith, Osvaldo, Elisa y Julia, Julia, Eduardo, Elisa, Michael o Michael, Elisa. Bueno, y así todos. Inclusive el epílogo transcurre en diálogo directo con los mismos protagonistas. ¿Por qué vos elegís eso? Porque está relacionado el título de la novela con lo que vos estás mencionando. Qué bárbaro que lo digas, ¿no es cierto? Porque el nombre de personas son justamente las huellas que quedaron, son seres humanos. Entonces, para mantenerlos presentes, para no olvidarlos, eran compañeros, eran amigos. Por eso cada título no tiene un número, porque nosotros conocemos las cosas por números. 30.000, 40.000, todo se maneja con números, eran personas. Entonces por eso está relacionado con el título, eran seres humanos. Bien, eso es muy importante. Bueno, eso es muy importante. Lo que podemos especificar un poquito es esto, que es una recopilación de tus propias experiencias, según lo que vos nos has contado. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar la obra como escritora? Bueno, yo te voy a decir que yo comencé en el 2000 a garabatear, ¿no? Yo había fallecido mi esposo en el 98, comienzos del 21 de enero de 1998, y era como una forma, diríamos, de terapia, ¿viste? Como para no pensar tanto, no masoquearme con todas mis vivencias y mis cosas personales. Empecé a garabatear, quería expresar algo y no sabía qué. No sé si a veces te ha sucedido que vos querés decir algo, que sentís que querés expresar algo y no le encontrás cómo hacerlo o le buscás la vuelta. Bueno, empecé garabateando cosas y poco a poco fue surgiendo. Y como somos un ente, diríamos, o un espiritual, físico, intelectual, ¿viste? Armonizar todo eso y poder exteriorizarlo. Y bueno, me demandó tiempo porque no quedaba satisfecha, me corregía, ¿viste? Y fue así, surgiendo. ¿Tuviste ayuda de la corrección? No, de nadie. No lo hubiera permitido. Y no lo tomes como una demostración de soberbia. Eso. Era muy personal. Era muy personal, era muy de adentro, ¿entendés? Y si hubiese permitido que otra persona comenzara a opinar o a decir, medio como que se me hubiera desdibujado lo que yo pretendía. Tenía que salir, ¿viste? Salir de adentro, aflorar. Y trabajar la memoria, en ciertos casos, duele. Provoca dolor. Entonces era todo un proceso, diríamos, para poder exteriorizar. Como que por ahí empezabas a escribir y esto te producía toda una cuestión interna, entonces tenías que parar, reelaborar, volver a empezar.
Bueno, eso en cuanto al contenido específicamente, es decir, lo que vos ponés acá en juego. Pero en cuanto al, por ejemplo, cuando yo te digo corrección de estilo, ortográfica, nada. pero eso te ayudó mucho el ser docente, ¿no es cierto? Muchísimo, porque no te olvides, o sea, vos debés saber perfectamente que la maestra normal nacional trabajábamos muchísimo, inclusive estábamos capacitadas para dar cátedras en los colegios secundarios, salíamos con una capacitación integral Muy amplia. que era, sí, o sea, no solo teníamos teoría por la mañana, sino la práctica por la tarde. Hacíamos siempre un doble turno nosotras. Trabajábamos la teoría por la mañana y la práctica por la tarde con nota, con calificación. Venían inspectoras a calificarnos, ¿no es cierto? O sea, era un proceso, y fue un proceso de 5 años, porque desde que comenzabas primer año a quinto año tenías un seguimiento. En la época de que salíamos del primario en séptimo grado. O sea que ahí tomábamos... Exacto. Tomábamos un secundario un poco más maduro, ¿no? Sí. Como para Sí, tomar... y con una capacitación que te permitía saber la vocación, porque por ejemplo te decían, bueno, a ver, ¿qué materias te agradan más? ¿Cuáles te resultan más fáciles? ¿Sabés expresar a los demás lo que deseas expresar? ¿Te gusta expresarlo? Bueno, magnífico. Entonces vos ahí decías, bueno, así, a mí me gusta el magisterio, porque yo deseo que mis experiencias personales transmitirlas de la mejor manera, ¿no es cierto? Que hacer que los chicos investiguen, reflexionen. Entonces quiere decir que a mí lo que me agrada es el magisterio, comunicarme con los chicos. O sea que un descubrimiento muy temprano de vocación, porque ahora es como que mientras estamos en el secundario nos van diciendo, anda pensando, y por ahí hay chicos que tienen quinto, sexto año y todavía no saben, ¿no? En las entrevistas que hacíamos el año pasado con respecto a la vocación, no todos estaban muy seguros de lo que querían hacer. No, pero te digo que la diferencia que hay, no te digo que sea mejor ni peor, pero la diferencia que existía es que los problemas que tenían mis padres, nosotros ni nos enterábamos, nosotros estábamos abocados al estudio, leíamos muchísimo, no sé si vos te acordás, María, pero leíamos muchísimo, no había internet, no había tanta televisión. Teníamos que hacer funcionar mucho la imaginación porque claro, leíamos. inclusive te enseñaban a leer entre líneas. Vos leías un texto y te decía, por ejemplo, la maestra, te decía, bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué quiso expresar? ¿No es cierto? Fulano de tal. Y vos tenías no que decirlo, repetirlo así, memorizando. Sino lo que quedaba entre líneas. Lo que a vos te quedaba, lo que vos opinabas, estuviera mal, estuviera bien. Lo importante era la comunicación, el diálogo, el debate, el disenso, de todo sacabas algo positivo, siempre enmarcado en el respeto. Sí, en el respeto y en el hecho de que era muy importante dentro de ese respeto tener en cuenta al otro cuando nos comunicábamos. Entonces había que saber bien cómo hacerlo. Sí. Eso por un lado. Después el hecho de estar muy atento a, por ejemplo, cambios que uno pudiera realizar en aquello que ya estaba escrito. Es decir, ¿qué propuesta se puede hacer a partir de esto? Ahora, dependía mucho de los educadores, ¿no? ¿O qué final le darías a tal cosa? Había profesores que estimulaban mucho eso en los alumnos. Y eso nos llevaba, yo creo que fue una época que vivimos muy linda, en cierta manera la compartimos, porque teníamos profesores que habían sido formados en esta idea de la producción rica, donde se usaban recursos. ¿No te acordás eso? ¿Cómo nos enseñaban a utilizar los recursos expresivos? Sea narrativo o sea poético. Sí, y aparte había otra cosa. Cuando hablamos de respeto, ¿no es cierto? No quiere decir que vos tengas que callarte la boca
y no disentir con lo que está diciendo el profesor. No, es la forma en que se dice. Exacto. Exactamente. Es la manera en que se dice. Exactamente. Un término puede resultar ofensivo o peyorativo de acuerdo a cómo vos, no que el término sea ofensivo o peyorativo, sino de qué manera vos lo utilizás y lo decís, lo expresás, ¿no es cierto? Un término que puede ser muy cariñoso, piojito por ejemplo, Sí. si vos lo decís en una forma peyorativa, en una forma agresiva, puede resultar brutal. Un insulto. Claro, puede resultar brutal, ¿viste? Así es. Entonces, todo eso se tenía muy en cuenta. Si el chico se equivocaba, el mismo error se utilizaba en beneficio, como un aprendizaje, ¿no? Quizá por eso, cuando jovencito tomó ciertas, diríamos, elecciones de vida y se equivocó, no nos marcaban tanto, porque nos hacíamos cargo, éramos conscientes de que lo habíamos elegido nosotros, y si nos equivocábamos nos hacíamos cargo de las consecuencias. No sé si me... Sí. me Y expreso. hasta tal punto acá se hace cargo, yo quiero volver a la obra. Está bien. Porque estaríamos hablando horas, Sí, así estaríamos sí, hablando horas. está bien. Pero acá el tema es, por ejemplo, yo quisiera rescatar, en el epílogo del libro hay un posicionamiento muy claro con respecto a sistemas alternativos de convivencia social, económica, cultural. Y desde ese punto de vista, yo quisiera preguntarle, un poco como cerrando esta entrevista, dos cosas. Respecto a ese posicionamiento que uno de los protagonistas expresa, pero nosotros sabemos que detrás de los protagonistas del libro siempre está la escritora en este caso. Desde ese posicionamiento, ¿qué consejo, o consejo no, qué idea tuya querrías dejar para los jóvenes de hoy, especialmente para los de Tantis? Bueno, que piensen y analicen muy bien cada decisión, cada elección que tomen en la vida. Analizarla desde el siguiente enfoque. Si yo hago esto, las consecuencias van a ser estas. ¿Estoy dispuesto? A correr. ¿Estoy ¿Hacerme dispuesto cargo? a hacerme cargo del riesgo? Hacerme cargo. Y eliminar totalmente eso de la culpa, la tuvo el otro. Hacernos cargo de todas las elecciones. Por eso hay que reflexionar muy bien y saber muy bien causa, efecto, consecuencias. Y responsabilizarnos de cada cosa que hacemos en la vida, porque no se puede ir por la vida culpando siempre a los otros, nada más que eso. Nosotros te agradecemos muchísimo tu presencia No, aquí. yo, la agradecida soy yo, les agradezco infinitamente. Y yo quisiera insistir, hay que conocer, yo agregaría esta cuestión, hay que conocer las opiniones diversas, hay que conocer otras experiencias y hay que revalorizar la sabiduría de los que tenemos algunos años más y que podemos decir por qué hoy actuamos como actuamos o decimos lo que decimos.